Entrevista NTN 24. Patricia Tapatá, una abogada que ha participado en los procesos de paz más importantes de Latinoamérica, habla en entrevista NTN 24 con Héctor Fabio Cardona. Muchos analistas dicen que detrás de toda la violencia y el dolor que ha vivido América Latina están las desigualdades sociales. Y para nadie es un secreto que este es un continente con profundas desigualdades, aún hoy. A pesar de las comisiones de la verdad, a pesar de la memoria histórica, si las desigualdades persisten, América Latina seguirá siendo tan violenta. Y como experta en proceso de pacificación, Patricia Tapatá analiza la historia de la reconciliación en Sudáfrica después del apartheid. Creo que es particularmente interesante mirar el proceso de cómo Sudáfrica intentó cerrar un larguísimo tiempo de ignominia y de dolor de su pueblo a través de lo que fue la política de segregación racial. Procesos a los que ayuda a mantener activa la memoria para que no vuelvan a ocurrir. Y para ello, analiza los duros periodos de dictadura en el Cono Sur. La represión en Argentina, Uruguay y Chile estuvo dirigida a grupos políticos que se oponían a las dictaduras y a los gobiernos de entonces. Por eso, Patricia Tapatá insiste en la necesidad de fortalecer instituciones democráticas. Aquí empieza Entrevista NTN 24. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevista NTN 24. Como se dieron cuenta, Patricia Tapatá de Valdés es una de las personas en América Latina que más nos puede hablar sobre ese tema que a veces es doloroso, pero que es tan necesario, la memoria histórica de los pueblos y en particular de América Latina. Patricia, mil gracias por acompañarnos acá en Entrevista NTN 24. Quería hacerle la pregunta obvia: ¿para qué le sirve a un pueblo tener esa memoria histórica, revivir cosas dolorosas? Por ejemplo, las comisiones de la verdad. ¿Eso para qué sirve? La gente dice muchas veces que el pasado regresa y que lo mejor es dar vuelta a la página y mirar hacia adelante, porque bueno, el futuro nos espera y el pasado es puro dolor. Pero el pasado no regresa, sino que el pasado hace parte de la vida cotidiana y de la manera en que están relacionándose y sucediendo las cosas en un país. Entonces, de lo que se trata es de entenderlo, para lo cual muchas veces primero hay que conocerlo. No todos en los países nos hemos hecho cargo de enterarnos, sobre todo si vivimos en centros urbanos. Normalmente los hechos más dramáticos y dolorosos han golpeado en la mayoría de los países de América Latina o zonas rurales o lugares y grupos poblacionales que son considerados menos importantes o menos relevantes para la vida urbana y las cosas que se consideran la evolución de un país. El pasado tiene mucho sentido, tiene sentido en sí mismo, pero en todo caso lo peor es tratar de ponerlo a un costado, porque siempre está en el medio ahí como moldeando la vida social y política de los países. Para que nos quede claro, cuando un país enfrenta su pasado y lo mira con claridad, ¿qué gana? Y cuando un país no lo hace, ¿qué ocurre? Bueno, cuando un país mira su pasado, como digo, primero tiene que conocerlo, después reconocerlo, que es una tarea distinta de conocer. Cuando uno reconoce que eso ocurrió en el país donde vive, en la población en la que vive, quizás a su vecino o en general a los que le ocurrió en su propia familia tienen un nivel importante de conciencia. Pero entonces conocerlo, reconocerlo, hacerse cargo entonces de ese legado, de esa herencia y actuar en el presente y sobre todo tratar de diseñar el futuro para que cosas tan dramáticas y que causaron en general un extendidísimo dolor en las sociedades no vuelvan a ocurrir. Pero que no vuelva a ocurrir no es una cosa automática y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuando no lo hacen? Aquellos que no lo hacen y que dicen no, aquí vamos a dar vuelta a la página, miramos esperanzados al futuro, es solamente una quimera, es una ilusión. Pasa un tiempo y los hechos no resueltos del pasado vuelven
Hay muchas experiencias históricas que así lo muestran. El caso de España es un caso muy claro. Y los casos más logrados, como podría ser, para volver a tomar un país europeo, la memoria del Holocausto, la memoria del tiempo del nacionalsocialismo, una crueldad tan extendida que causó millones de víctimas, Alemania es un país que aún hoy está debatiendo y poniéndose de acuerdo sobre una serie de efectos que ese tiempo, ese régimen político tuvo sobre la sociedad alemana en su conjunto. Entonces es bastante inútil tratar de dar vuelta a la página y decir que lo dejamos así. Y lo dejamos de ese tamaño. Es como si los pueblos fueran una persona. Cuando uno no supera como los traumas de infancia, lo persiguen toda la vida, más o menos. Exactamente, porque además las memorias no son solo memorias subjetivas, o sea, aquel que le tocó vivir de cerca en alguna parte, en alguna faceta de ese generalmente conflicto grave o que ha sido víctima de gravísimas violaciones a los derechos humanos, tiene una manera de percibir, de sentir y de sufrir que encontrará las maneras de evolucionar. Pero las sociedades también tienen experiencias colectivas de dolor, de fracturas, de quiebres, que tienen que encontrar maneras de reponerse para poder volver a ser ciudadanos plenos. Bien, esas experiencias claramente son como la dictadura de Argentina, el régimen en Chile, la cantidad de desaparecidos, la tremenda violencia de Colombia, la violencia de Guatemala, en Honduras. Para que nos quede claro, son esos procesos dolorosísimos que viven los pueblos en donde hay víctimas y victimarios. Se dice que solo cuando las víctimas perdonan de corazón, los procesos se cierran, digamos, las heridas. Pero sí es posible llegar a conocer la verdad de mano de los verdugos. En las experiencias que se han desarrollado hasta el momento son escasísimas las experiencias o los eventos en que los victimarios o los responsables de crímenes contra los derechos humanos han confesado así de manera llana su participación. En el caso de Argentina son contadísimos, en el caso de Chile también absolutamente escasos y de personajes que participaron de manera muy periférica en la represión, pero que sin embargo cuando confesaron dieron información muy valiosa que permitió conocer la manera de operar. Y hay experiencias en Sudáfrica. Sin embargo, normalmente los autores de graves crímenes no encuentran ni incentivos ni tienen una voluntad de hablar explícitamente de lo que pasó. Entonces esa verdad se recupera más del lado de las víctimas y con base en ese testimonio es que se hace el proceso. Normalmente las víctimas son quienes aportan en todos los procesos alrededor del mundo el porcentaje más alto de verdad. O sea, quienes conocen lo que ocurrió y guardan por muchos años esa memoria a la espera a veces de una oportunidad que con los niveles de protección y de seriedad y de credibilidad pueda ser recogida, son las víctimas. Pero para que las víctimas puedan expresarse, normalmente hace falta una decisión política muy importante que brinde un entorno favorable que acoja esos testimonios de las víctimas en función de un objetivo. Es decir, el objetivo central es conocer la verdad, pero también debiera estar incluido como objetivo reconocer la dignidad de las víctimas que le fue negado por tantos años y reconocer esencialmente su carácter de miembro pleno de una comunidad nacional que cuando la colocó en ese lugar de negación de libertades, derechos y garantías básicas, le quitó esencialmente su condición de ciudadano. Tenemos que ir a una pausa, pero dígame, ¿para qué eso ocurre? Esa voluntad política que determina que un país lo haga. Por ejemplo, en Colombia ahora, el último nuevo presidente Santos, está presentando una ley de víctimas, invitando al país efectivamente a resarcir a estas víctimas. ¿Se necesita que los verdugos estén derrotados del todo? ¿O cuando aún tienen poder eso es imposible? Es difícil, o sea, no existe un sistema para medir
cuál es el grado de derrota de los verdugos, ¿no? Y creo que no conozco en detalle la ley de víctimas, pero sí debiera decir que un Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas de un conflicto, en este caso, de un conflicto armado interno donde los actores son múltiples. ¿Por qué el Estado tiene la obligación de reparar? Que he escuchado algunos debates en Colombia, porque el Estado tiene, en primer lugar, la obligación de proteger a sus ciudadanos. Los que somos ciudadanos de un país, de una comunidad nacional, por el sistema representativo que funciona también aquí en Colombia, elegimos y delegamos una parte de nuestra potestad a la autoridad del Estado para que el Estado, que monopoliza el uso de la fuerza, brinde protección a los ciudadanos. Cuando el Estado, por diversas razones, razones históricas y razones de un conflicto, falló en su capacidad de proteger a los ciudadanos, el Estado debe repararlos. Ese es como un principio universal y básico que quisiera transmitir. Hay otros principios. Cuando el Estado fue autor directo de esos crímenes, claro, de una desaparición, de un asesinato, con mayor razón. Y así podemos ir agregando criterios. Pero básicamente las víctimas deben ser reparadas por la vulneración a sus derechos. Bien, hagamos la pausa, pero al regresar hablaremos de no solo de esa reparación, sino de otro punto que las víctimas piden, la justicia. NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Aquí estamos de vuelta con Patricia Tapatá de Valdés. Patricia, habíamos quedado en que íbamos a hablar de justicia. Yo quiero concretarle la pregunta. En algunos procesos se ha decidido dejar la justicia de lado con la justificación de que si se castigue y la búsqueda de castigar a los verdugos o a los victimarios complicaría las cosas, como los casos en España que usted mencionó, donde se produce una ley de perdón y olvido y nunca volveremos a hablar de esto, o en Sudáfrica, que hubo un interesantísimo proceso, pero hubo confesiones, verdades, pero no realmente justicia. ¿La justicia es un elemento absolutamente necesario o, digamos, por el bien del futuro, el solo perdón y la reparación y la promesa de la no repetición serían suficientes? Yo creo que la justicia es un elemento indispensable porque la justicia en los casos de violación a los derechos humanos expresa el dictamen, el veredicto del Estado hacia el hecho que ocurrió. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo escribir un relato en un libro, filmar una película o incluso un relato que normalmente goza de altísima credibilidad como son los informes de comisiones de la verdad. La verdad judicial tiene reglas propias y características propias y consagra de algún modo el cierre de un proceso que ayuda mucho a la sociedad como sociedad para marcar la diferencia entre un tiempo donde la ley y la norma eran simplemente o inexistentes o atropelladas y un tiempo donde las garantías, entre ellas la garantía de ser recibido en un proceso judicial, con toda la protección y las normas de un proceso judicial, marcan la vigencia de una democracia respetuosa del Estado de Derecho. Ese es un principio general. Pero además hay un principio de atención a la víctima. Bien, pero hay unos casos de justicia muy curiosos en América Latina donde se aplicó irregularmente. Por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia en Colombia por el grupo guerrillero M-19 terminó en un indulto para ese grupo guerrillero, que de hecho fue un proceso de paz exitoso. Ese grupo nunca volvió a las armas. Pero después, con los años, se descubrió que la retoma por parte del ejército produjo desapariciones y hubo crímenes allí. Hoy esos militares están siendo perseguidos por la justicia y hay voces que claman y dicen ¿cómo es posible que a unos se les ha perdonado y a los otros no? La justicia en ese caso tiene entonces que ser completa para todos los que han participado en estos crímenes. Hay un tema que es, no voy a decir complejo, pero es bastante amplio que debe ser comprendido a cabalidad. Hay una cuestión que son las acciones desarrolladas por grupos
en general pueden ser grupos no reconocidos en su participación, digamos que no forman parte ni actúan en el marco de una sociedad democrática y deciden insurgir, digamos, contra el Estado establecido, y pueden ser juzgados normalmente, y eso es lo absolutamente recomendable, con las leyes penales que cada país tiene para hacerse cargo de estas situaciones. Y hay una situación muy distinta de los agentes del Estado en los cuales está y cabe la responsabilidad y el mandato de ejercer el uso de la fuerza para resolver situaciones de distinto grado de conflicto. Al que usted se refiere es un conflicto indudablemente particularmente agudo, terrible, etcétera, todos lo recordamos, pero no debe equipararse nunca la responsabilidad de un agente del Estado, de una fuerza organizada como el Ejército, en este caso, de un grupo que decide por la suya. ¿Cuál es más grave? ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál es más grave? Yo no creo que sea una cuestión de medir niveles de gravedad. Creo que lo más importante es medir los niveles de responsabilidad en función de la ubicación en la institucionalidad del Estado. Y bueno, no fuimos, pero quedó lo de la justicia en Sudáfrica, me quedé pensando, ¿no? Y creo que es particularmente interesante mirar el proceso de cómo Sudáfrica intentó cerrar un larguísimo tiempo de, digamos, de ignominia y de dolor de su pueblo a través de lo que fue la política de segregación racial. Y creo que hay que tener en cuenta el punto ahí sí de cambio, de quiebre, que fue la asunción del presidente Mandela. La enormidad de su personalidad y su influencia terriblemente positiva para el pueblo de Sudáfrica le brindó unos niveles de protección y de encanto, si podemos usar esa palabra, al proceso de transición sumamente interesantes. Sin embargo, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que realizó un trabajo de investigación sumamente valioso, serio y realmente con una descripción muy detallada de lo que había sido la política de segregación racial y sus efectos, no tuvo el mismo resultado positivo en dos aspectos. Uno, en la compensación a las víctimas por el daño que habían sufrido. Es decir, la política de reparaciones del gobierno sudafricano fue lenta, en algunos casos muy tardía, y aún continúa implementándose, aunque hay que dar ahí el beneficio de que los estados puedan ir corrigiendo sus políticas de reparación que no se refieren exclusivamente a lo económico. Y donde definitivamente Sudáfrica tomó otro camino fue en resolver no someter a los tribunales nacionales a todos aquellos que habían sido identificados como autores de crímenes. Ellos utilizaron un mecanismo algo complejo, que fue el Comité de Amnistías, que dejó por fuera del alcance de los tribunales a la mayor parte de los violadores a los derechos humanos. Ha hablado usted sobre la experiencia de Sudáfrica, que es muy recordada en América Latina. Después de esta pausa quiero preguntarle cuáles de América Latina, cuáles de las experiencias que hemos vivido de recuperar esa memoria tan dolorosa sirven y nos pueden servir como ejemplos para el futuro del continente. Ya regresamos. NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Patricia, muchos analistas dicen que detrás de toda la violencia y el dolor que ha vivido América Latina están las desigualdades sociales. Y para nadie es un secreto que este es un continente con profundas desigualdades, aún hoy. A pesar de las comisiones de la verdad, a pesar de la memoria histórica, si las desigualdades persisten, ¿América Latina seguirá siendo tan violenta? Es una pregunta muy bien colocada. Podría uno establecer diferencias, incluso ya que hablábamos de comisiones de la verdad, sobre la manera en que se enfocaron y se estudiaron. La represión en Argentina, Uruguay y Chile estuvo dirigida a grupos políticos que se oponían a las dictaduras y a los gobiernos de entonces. Y ahí entonces el tema de la desigualdad social no aparecía de manera tan manifiesta, aunque hay que señalar
que en particular en el caso de Argentina, la CONADEP, nuestra comisión de investigación sobre la desaparición, dejó marcado con absoluta claridad que el porcentaje más alto de víctimas estaba conformado por trabajadores. En el caso de Perú, en el caso de Colombia, de algún modo también en el caso de El Salvador, pero sobre todo en el caso de Perú y Colombia, lo que tú señalas sobre la desigualdad y las enormes brechas agravadas por el tema de población rural y población urbana en ambos países, marcó que un porcentaje altísimo de la población reprimida, desplazada, que sufrió desaparición y muerte, pertenecía a población campesina, población indígena. En el caso de Guatemala, la comisión se concentra en la investigación de la represión a los mayas, al pueblo maya, y en el caso del Perú es las víctimas de la violencia, tanto de Sendero Luminoso como del Estado peruano, son en un porcentaje muy alto quechohablantes. Eso significa que efectivamente esas diferencias eran importantes, pero al ir mejorando la situación económica de los países, al disminuir esa brecha económica y por otro lado seguir estos procesos de reconstrucción de la memoria, justicia, reparación y demás, entonces sí hay futuro para América Latina. Sí hay futuro, pero tenemos que resolver un problema de violencia estructural, y la violencia estructural no se resuelve solo con un crecimiento del Producto Bruto de los países, sino con una política activa de redistribución. Es decir, mientras no haya realmente una distribución de los bienes, distribución del crecimiento de los países traducido en mejores condiciones de vida, en particular para aquellos que secularmente han estado desplazados de los bienes y de los beneficios del país, realmente podemos sí prepararnos para una altísima conflictividad social que ojalá no vuelva a repetir estos conflictos masivos en los que ha estado sumido América Latina, y creo que podemos estar en condiciones de asegurar que América Latina lo que sí no repetirá son dictaduras militares con la suma del poder público. Afortunadamente hemos aprendido bastante de la experiencia del pasado y hoy defendemos fuertemente la democracia. Al menos esa lección está aprendida entonces. Esa lección está aprendida con mucha fuerza, falta fortalecer la institucionalidad democrática, falta hacer que cada una de las instituciones autónomas del Estado cumpla su papel, y sobre todo falta mucha protección al ciudadano y mucho espacio para el ejercicio de los derechos. No quiero despedirla sin preguntarle algo que es muy interesante. Usted conoce muy bien el tema de los museos de historia, de reconstrucción de la historia de la memoria, el Museo del Holocausto, ese tipo de museos que los hay en Europa, en Asia, en otros continentes, y que en América Latina son escasos. Hacer un museo para recordar este dolor, para dejarlo patente para las generaciones, ¿qué valor tiene y debemos hacerlos en América Latina? Es útil tener lugares que pueden ser sitios históricos donde se concentró el horror, a veces en antiguos recintos militares o en lugares clandestinos de detención se convierten en lugares de memoria abiertos al público donde la gente puede recorrer y aprender. También hay museos de memoria, en particular en Chile, y en este momento el Perú está involucrado en la creación de uno, y en Argentina hay experiencias de sitios históricos convertidos en museos en las ciudades de Rosario y de Córdoba. Lo más importante en todo caso es no solo que el público pueda recorrerlos para aprender lo que ocurrió, sino que los programas que el museo tenga y la forma en que está planificado, digamos, lo que el museo va a contar al visitante, establezca relaciones muy dinámicas con el presente. Solo si los contenidos de ese museo tienen alguna resonancia en la mente de quienes lo visitan con hechos contemporáneos que merecen su atención, habrán cumplido su cometido. De lo contrario... es un museo más. Y un espectáculo un poco atroz, entonces. Sí, pero hay, en el lenguaje de los museos existe, bueno, los museos lo que hacen habitualmente es representar eventos, hechos o situaciones del pasado. Y en la representación hay y debe haber mucho arte, mucha creatividad, y hay maneras de decir cosas muy radicalmente dolorosas
de manera elocuente para que puedan transmitir el mensaje, pero que no se refieran a golpes bajos, no se conviertan en un show de horror que de verdad en nada contribuye a aprender todo lo malo que el pasado nos dejó. Patricia Tapatá de Valdés, mil gracias por habernos acompañado, gracias por estas lecciones interesantísimas sobre la memoria del dolor en América Latina. Gracias. Muy amable, esperamos tenerla por acá de regreso. ¿Cómo no? Y a ustedes gracias por su compañía. Como siempre, los esperamos en nuestra próxima entrevista NTN 24. Entrevista NTN 24.